good afternoon. My name is Maria and she is Luisa. I'm going to present targeting DAC binding kinase 1 attenuates prediabetes neuropathic by inhibiting microglia pyroptosis. Microglia are specialized and the cells, the immune system found in the brain and spinal cord, act as a guardian of the central nervous system, responding to the infections. When CDK1 is activated in microglial cells, it can trigger a series of events leading to pyroptosis. This is because CDK1 can activate the proteins and pathways to promote inflammation and, in extreme cases, inflammatory cell death. Pyroptosis in microglia is a way from the brain to contain and eliminate infection or damage. Also, its response can also contribute to chronic inflammation and neural damage if properly regulated. The article deals with diabetic neuropathy, which is a disease of neurologic damage that can occur as a consequence of diabetes. Its focus of therapeutic potential on TBK1 inhibition. The research explored the therapeutic effects of inhibition and TBK1 using TBK1 siRNA and the TBK1 inhibition A and X, which effectively improve hypergeusia and peripheral nerve injury. PDN mouse models indication a potential treatment strategy for PDN. The objective is now the binding kinase TBK1 attenuates in the painful diabetic neuropathy by inhibition of pyroptosis in the microglia. Los métodos vamos a partir de la inmunofluorescencia. Entonces tenemos que la inmunofluorescencia se va a utilizar para relacionar la expresión de las proteínas y en las células y versus componentes. Entonces en este caso nos va a ayudar a determinar una característica específica de las células y va a utilizar componentes que se adhieren a estructuras dentro de la célula, como por ejemplo el DAPI que se adhiere directamente al núcleo y esa se va a poder expresar en neuronas, en células de la microglia, en astrocitos y demás. Entonces la manera en la que se utilizó esa muestra fue inicialmente la preparación de secciones del tejido. Segundo, realizamos una incubación de anticuerpos primarios que se va a tener en cuenta, por ejemplo, el anti-TBK1, que es pues, el que se analiza inicialmente en el artículo, el anti-VAL, van a tener también anti-GFAP y todos esos van a tener diluciones específicas para cada uno, a comparación de otros métodos, pues, luego partimos de una incubación con anticuerpos secundarios fluorescentes, luego finalmente vamos a tener una visualización de captura de imágenes y ya finalmente realizamos el análisis cuantitativo, como vemos acá, como les mencioné, tenemos el DAPI, el NEON, que es pues, específicamente neuronas, el IVA y el GFAP, que mencionaremos más adelante en los resultados. Procedemos con el Western blot. Entonces, el fin de este va a ser evaluar la expresión de las proteínas por medio de la electroforesis. Entonces, en el artículo se utilizó para determinar la expresión del TBK1 y de otras proteínas. Entonces, eso se realizó de la siguiente manera. Entonces, inicialmente se hizo una extracción y una homogenización del tejido. Segundo, se separó las proteínas por electroforesis para proceder con una transferencia a una membrana. Entonces, así como podemos ver acá. Entonces, se transfirió una membrana y se realizó una incubación con anticuerpos primarios. Los anticuerpos primarios van a ser, pues, como los que les había mencionado anteriormente. Entonces, el TBK1, el antifosfo, TBK1, anti-NF-KB y el P65. Bueno, todos esos van a utilizar una dilución de 1 en 1000, a comparación de los que les mencioné en los de la inmunofluorescencia. Luego de hacer esto, vamos a tener una incubación de anticuerpos secundarios, para finalmente hacer ya la detección y el análisis cuantitativo. Entonces, los resultados se ven de esta manera. Entonces, en estas gráficas ya podemos analizar pues, la expresión de las proteínas por medio de la electroforesis y les vamos a explicar más adelante, como les mencioné, en los resultados nuevamente. En ELISA es una técnica para detectar la presencia de anticuerpos o antígenos en una muestra. Primero se hace el revestimiento del antígeno o el anticuerpo, luego se hace el bloqueo, luego se adiciona pues la muestra, se lava, se adiciona el anticuerpo secundario, se vuelve a lavar y se hace la adición del sucesor. El knockdown es una técnica que permite reducir la expresión de genes específicos. Esto es muy útil para investigar cómo la disminución de la expresión génica afecta a las células y organismos. El proceso para realizar este es el diseño de la secuencia del RNA, luego se introduce en la célula, se procesa intracelularmente, se degrada o inhibe el mRNA. En cuanto a los resultados, empezamos por estos que van a ser los Western blot. Entonces, en esta figura B tenemos que la expresión del TBK1 va a ser mucho mayor en vehicle. En siRNA1 es una expresión parcial y en el 2 va a ser una expresión completa, así como lo mencionamos inicialmente. Para finalizar, tenemos que el siRNA3 va a tener una expresión disminuida. De igual manera, tenemos acá en el F, notamos que la expresión en vehicle va a ser mucho mayor que en las otras. Por ejemplo, en el SI-TBK1 de 2 microgramos la expresión es parcial, a diferencia que en el SI-TBK1 de 10 microgramos la expresión va a estar mucho más disminuida.
Respecto a la figura 2, vamos a tener inicialmente que en la gráfica nos van a hablar de que el TBK1 es una proteína que va a inducir a la inflamación de la microglía, por tanto se va a querer probar si el SCR la va a inhibir o la va a expresar. Entonces acá tenemos que el PDN, SICR va a tener una mayor expresión a comparación que el WT, SSR y el PDN, SI, TBK1 que no tienen ninguna expresión. Entonces en cuanto a las inmunofluorescencias, va a tener que el TBK1 se va a expresar en menor proporción en las neuronas y en mayor proporción en células en la microglía y en los astrocitos. Ya cuando nos dirigimos al merge, tenemos que cuando esas se combinan se puede notar que hay una expresión mayor en ese tipo de células. Ahora nos referimos a esta gráfica que va a estar relacionada directamente con la que les mencioné anteriormente. Entonces tenemos que la mayor expresión se va a dar con el PDN, SI, CR, así mismo como se daba inicialmente, y que en el WT, SI, CR y en el PDNI, SI, TBK1 va a haber una disminución del TBK1 en las células de la microglía. Entonces esto, el PDN es porque hay un control con tendencia a la baja, entonces porque el PDN es un método que va a regular la expresión del TBK1 y también la expresión de las células. Bueno, en la figura 3 se puede apreciar que la inhibición del TBK1 va a inducir una pequeña disminución del NFK y se puede apreciar en la fila del WSICR. Bueno, en la figura 4, la caspasa y la procaspasa se expresan más cuando hay TBK1, entonces si se inhibe esa TBK1 con PDN más SI TBK1 con el ISCR, se inhibe también la caspasa, entonces esto hace que no se formen tantos poros. The discussion, three others were cited who are related to the article. Has Hinkle menciona the elevations of TBK1 in microglia, and Kumar highlights the inflammatory factor of diabetic rat with PDN, and really the role of TBK1 in the central nervous systems. The most important things about research in these areas are a good diagnostic advances techniques such as ELISA and knockdown. Knockdown allow for disease identification at the molecular level, leading to more occurrence and early diagnostics. The second is personalized therapies. Molecular research allows the development of specific treatments for each patient, improving its efficacy and reduce the effects. The third one is advance in biotechnology. Biotechnological innovation, molecular biology research has led to the development technologies such as CRISPR for genetic editing with potential application in medicine.